Buenos días. Es domingo 24, penúltimo del mes. El próximo será el último domingo del mes, día 31. Gracias a Dios por la vida que nos ha dado hasta hoy. Es día del Señor y hemos de estar felices recordando que un día como hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y estamos viendo la vida de Jesús según el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Pedro es el de Marcos. Te explicaré por qué. Bueno, estamos en Mateo y en este trozo de la Escritura en el que vamos a meditar hoy, le vamos a llamar Encuentros con Jesús. Y otro título sugerente podría ser La búsqueda. Estos dos temas de alguna forma están entrelazados en el texto y vamos a analizarlos dividiendo el pasaje en dos partes. Una, el encuentro con Jesús de dos discípulos de Juan y luego el encuentro con Jesús de Pedro. Estas dos partes están aquí claramente marcadas en la Escritura, de tal modo que de los versículos 35 al 39 se narra este encuentro con Andrés y Juan y el encuentro con Simón, versículos 40 al 42. Vamos a observar lo que dice Juan al respecto, empezando a analizar el texto en el verso 35. Al día siguiente, aquí Dios ha querido llevarnos por una cronología del ministerio de Jesús, una cronología incipiente, ¿verdad? Que no va a estar marcada así tal cual, ni en el Evangelio de Juan, ni en el Evangelio de Mateo, ni en el de Lucas, ni el de Marcos. Porque los eventos se van dando y de repente se regresan y luego se adelantan y así está ahí marcado. Mateo es uno de los evangelios que va a tener más una exposición en algún momento temática, como los capítulos 5 al 7. Entonces, no va a guardarse una cronología. Pero aquí, en Juan, y aclaramos que estábamos sobre el Evangelio de Mateo, pero nos íbamos a salir en algún momento para ir a otros y luego regresar a Mateo. Como es el caso de hoy, nos estamos saliendo para ver qué pasó allá en Juan. Porque en Mateo, después del bautismo de Jesús, lo vamos a encontrar en el desierto, que esta fue la predicación anterior, e inmediatamente después del desierto lo vamos a encontrar ya en la región de Galilea. Pero antes de que llegara a Galilea, Juan da estos detalles. Sí, después de ser tentado por el diablo. Esto que estamos leyendo aquí en Juan es después de haber sido Jesús llevado al desierto por el Espíritu Santo. Así es que ya regresó y se deja ver allí entre la multitud, ahí con Juan, por eso menciona aquí al día siguiente del anterior, de cuando Juan mencionó que también lo presentó allí ante las multitudes como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa presentación se da después de haber sido ya tentado Jesús en el desierto. En esos versículos de Juan puede uno confundirse porque parece que se da el bautismo de Juan y luego lo presenta ante los demás. Lo cierto es que allí en esos versículos de Juan los eventos sucedieron muy rápido. Jesús fue bautizado, lo cual no aclara Juan, ¿verdad? Solamente aclara de que cuando el Espíritu bajó sobre él en forma de paloma, pues él pudo identificar quién era el Mesías, pero no da
el dato del momento del bautismo. Así es que ahí se dan muy rápido los eventos. Cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo baja sobre él en forma de paloma. Juan lo identifica. Jesús es llevado al desierto y ahora regresa por allí. Y es cuando Juan lo presenta y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de ese día va a aparecer este otro. Por eso la expresión en el verso 35, al día siguiente. De nuevo estaba Juan con 2 de sus discípulos. No estaban solos, pero se hace mención a estos 2 porque pues va a haber una narrativa respecto de ellos. Había más. Es difícil que Juan no estuviera rodeado de tantos discípulos a estas alturas, pero estos 2 son los que acaparan la atención. ¿Qué significa discípulo? En algún momento lo retomaremos y lo ampliaremos. Hoy solamente diremos de manera muy sencilla, discípulo significaba en aquel tiempo aprendiz y seguidor. Es decir, no solo aprendiz, sino alguien que sigue o alguien que sigue con un intento de aprender, pero quizá no llegue a ser alguien que aprendió, pero al menos es un seguidor, alguien que sigue. Eso significaría discípulos en aquel tiempo. En nuestro tiempo, discípulo significa alumno, lo cual está muy relacionado con aprendiz y no necesariamente con seguidor. En nuestro tiempo, un discípulo es un alumno, una disciplina es una materia que se aprende por parte de un discípulo que es un alumno. Y hay un profesor que la enseña, desde luego. Entonces, a veces tenemos que remontarnos al significado de aquel tiempo. Así es que ahí había algunos aprendices, algunos seguidores de Juan, que estaban observando su estilo de vida, su comportamiento, aprendiendo sus enseñanzas y tratando de imitarlo. Esto sería un discípulo en aquel tiempo. Entonces, estos 2 discípulos eran seguidores de Juan. Al ver a Jesús, y nótese esa atención de Juan, de estar alerta ante la gente que se está acercando, entre ellos ve a Jesús que andaba por allí, nos da esa idea de una escena donde Juan está por allá platicando, enseñando, y de repente se observa que alguien anda por allí, alguien que se anda moviendo entre la gente, observando, escuchando. Así podemos encontrar a nuestro Señor Jesucristo en ese escenario. Entonces, les dice a sus 2 discípulos, he aquí el Cordero de Dios, repitiendo parte de la frase que había dicho el día anterior y que se encuentra en el versículo 29. Allá completa, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vuelve a mostrárselos a estos discípulos. Probablemente ellos no estaban el día anterior o probablemente sí. Si estaban, ahora Juan, y es muy probable que hayan estado, ahora Juan con he aquí el Cordero de Dios, prácticamente los está induciendo a que se acerquen a él, porque hay una intención hacia estos 2, como dice el texto. Los demás que estaban ahí, claro que escucharon lo que Juan está diciendo, pero aquí hay una intencionalidad hacia estos 2 al decirles, he aquí el Cordero de Dios, como diciéndoles, acérquense. Y los 2 discípulos, dice el verso 37, lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Lo oyeron hablar a su maestro, y lo oyeron hablar, entendieron el sentido en que se los estaba diciendo su maestro Juan. Lo oyeron hablar y entonces siguieron a Jesús.
es de alguna forma obedeciendo a su maestro Juan, siguieron a Jesús. ¿Qué desprendimiento de Juan? A Juan lo vamos a encontrar como un hombre muy poderoso en la Escritura, muy intrépido, muy valiente, firme, pero también muy humilde delante del Señor, sabiendo quién era Jesús. De modo que no tiene temor perder 2 discípulos si estos 2 discípulos se van a ir tras el que él anunció, el Mesías, el maestro de él, el que es mayor que él. Y esto es muy sano que nosotros lo tengamos también en nuestros comportamientos diarios. Ser humildes y reconocer que en algún momento alguien sabe más que nosotros, que alguien es mayor que nosotros en alguna área. Y entonces, sin empacho, decirle a alguien, bueno, me has hecho esta pregunta, pero mejor acércate con fulano, me parece que él sabe más que yo en este asunto. Y eso es humildad y también es una manera sana de encauzar y también aconsejar a otros. Ellos se van a no solamente a acercar a Jesús, sino que lo siguieron, empezaron a seguirlo. Jesús en algún momento habría abandonado ese escenario, no nos dice aquí el texto en qué momento lo abandonó, pero si Jesús se andaba moviendo por ahí, ya había 2 que lo andaban siguiendo para donde él se moviera. Entonces Jesús se da vuelta al ver que ya los trae ahí de cerca, ¿verdad? Hay 2 personitas que parecen sombra para él, como su sombra, y entonces dice que al darse cuenta que lo seguían, les hace una pregunta. ¿Qué busca? ¿Qué busca? Es una excelentísima pregunta. En este encuentro de Jesús con Andrés y Juan, después vamos a saber qué es Juan y qué es Andrés, pero con estos 2, la pregunta clave, crucial, ¿qué buscan? Porque desde que nosotros nacemos buscamos algo, andamos buscando. Lo primero que buscamos es el alimento. El bebé al nacer ansiosamente busca ese pecho con que alimentarse y sigue en su búsqueda, sigue explorando y toda la vida será de búsqueda. Y es algo maravilloso porque la vida tiene ese atractivo especial de que en nuestra búsqueda siempre encontraremos algo nuevo. Así es que la búsqueda es un asunto existencial y podemos captar que es en ese sentido en el que Jesús les va a preguntar qué busca. La respuesta de ellos va a dar una idea de lo que ellos buscan, porque va a ser con una pregunta después de reconocerlo también como rabí. Llama la atención que estos 2 no han estado con Jesús antes y lo están llamando rabí. Para poder llamar a alguien rabí, se tiene que tener una convicción previa, un conocimiento de la persona. Pero están confiados en que su rabí, Juan, los está enviando a un rabí mayor que él. Y en esa seguridad pueden llamarle a Jesús rabí, maestro. Por eso yo invito a que si alguien apenas está conociendo de Jesús, empiece por tenerle respeto. Empiece por saber que se trata de alguien mucho más alto, mucho más grande de lo que se imaginan. Y mientras llegan a tener conocimiento de él, ténganle respeto, ténganle reverencia y pueden
así como estos dos, de entrada decir, maestro, rabí, ¿dónde moras? Parece que esta es la respuesta al que buscan. Pero detrás de este dónde moras hay búsquedas más profundas. El querer saber dónde mora Jesús, como si esa fuera la búsqueda de ellos. Saber dónde mora el Maestro fuera suficiente. Oh, no. Aquí hay algo más. Algo más. Aquí es donde moras, porque yo quiero morar donde tú moras. Hay esto. Yo quiero formar parte de tu vida. No a cualquiera se le enseña la morada de uno. Y no a todos les interesa saber dónde moramos. Con una relación superficial de amistad es suficiente. Pero en este caso no. Para el pueblo árabe, recibir a alguien en su morada, todavía en estos tiempos, es algo muy significativo. Invitar a alguien a su casa para compartir con él los alimentos, especialmente la cena, es muy significativo. Y en este caso, por la hora que vamos a encontrar más tarde, todo parece indicar que precisamente compartieron la cena o los alimentos nocturnos. Jesús les va a decir, bueno, eso buscan, pues vengan y vean. Vengan y vean. Les va a dar la confianza de que se acerque donde mora Él. El texto no nos está aclarando dónde fue eso, el sitio donde estuvieron, pero como todas las moradas de Jesús, sería una morada temporal. Vengan y vean. Por lo tanto, fueron y vieron dónde moraba, y dice el texto, se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Así está ya traducido en Juan, en este pasaje, en la versión 2015. Hay otras versiones que todavía no hacen esta traducción porque no hay o no tienen la seguridad si eran las 4 de la tarde o era otra hora, dependiendo del sistema romano o del sistema judío. Pero todo parece indicar que se trata de las 4 de la tarde y no las 10 de la mañana, como podría haber sido en otro sistema, porque por hacerse ya tarde, se quedaron ahí. Se quedaron todo el día. Por eso inferimos que también disfrutaron de esa cena nocturna, de esos alimentos nocturnos, de esa cena. Así pues, pasamos al texto 40, que ya va a entrar en la segunda división de este texto, el encuentro con Simón. ¿Cómo se va a dar este encuentro? Es algo también digno de rescatar y de aprender y de aplicar. Andrés, dice el verso 40, el hermano de Simón Pedro, que hasta ahorita no ha aparecido en escena y que ya en este evangelio se está dando a conocer estos dos nombres conjugados, pero sabemos más adelante que va a ser solamente Simón en esta etapa cronológica. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquí tenemos el nombre de uno de los dos.
El otro va a quedar en el anonimato según la costumbre de los autores de aquel tiempo de no revelar su nombre si él era el escritor. Y claro, la evidencia más adelante del libro va a arrojarnos que el otro era precisamente Juan, el evangelista, al que Dios usó para escribir este evangelio de Juan. Así que de estos dos que llegarían a ser apóstoles de Jesús, serían los primeros en tener contacto con nuestro Señor Jesucristo de los futuros apóstoles. Uno Juan y el otro Andrés. Amigazos, amigos, socios, se puede decir, socios en el terreno de la pesca, que en algún momento llegaremos a ese escenario, pero grandes amigos. Podríamos decir que a donde iba uno, iba el otro. ¿Han tenido algún amigo así en su juventud? Es algo hermoso tener un amigo así. Donde hay dos, hay fuerza, hay unidad. Hay mayor probabilidad de continuar con un proyecto. Por eso, si alguien se propone algo para este año y puede involucrar a una amistad, a un hermano, a alguien cercano, para caminar juntos en este propósito, van a descubrir que cuando uno se desaliente, el otro le va a animar y van a poder continuar. Dos, siempre será importante. Ay de aquel que está solo, dice Eclesiastés. Dos. Y aquí tenemos a estos dos. Excelentes amigos. Así es que podríamos imaginar ahí en una plática entre ellos que seguimos a Jesús. Pues si tú lo sigues, yo también. Pues vamos. Y se animan, ¿verdad? Echando a volar un poquito la imaginación de lo que sucede en esas pláticas entre amigos. Y se animaron y siguieron a Jesús. Pero Andrés no paró ahí. Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice el versículo 41, encontró primero a su hermano Simón. Ya encontraron a Jesús. Ahora, Andrés va a encontrar a su hermano Simón. Quiero decirles que esta expresión encontrar en el original no tiene una connotación fortuita. Es decir, ay, se encontró con su hermano. No. Lo encontró porque lo buscó. Eso es lo que significa el texto. Por eso les voy a decir de algunas traducciones distintas para que ustedes sepan cuán variado puede ser este significado, pero que tiene una intencionalidad. La Biblia de las Américas dice, él encontró primero a su hermano Simón. Él encontró primero. Luego la 60, halló primero. Entonces, el halló tiene una intención de búsqueda. La NBI, Andrés encontró primero a su hermano Simón. Y la NTV, la nueva traducción viviente, lo expresa de esta manera contundente. Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Vean ustedes cómo este es el sentido de el verbo que está en el griego original. Hay una intencionalidad. Es importante que aquel que tiene hermanos, habrá algunos de mis oyentes que quizás sean hijos únicos y cuenten con amigos
y más adelante hablaremos de eso. Pero los que tienen hermanos, busquen a sus hermanos si andan lejos de Dios. Búsquenlos con una intencionalidad. Búsquenlos. Díganles de Jesús. Háblenles de Jesús. No les hablen de presunciones o cosas así. No, háblenles de Jesús. No les hablen de fútbol. Bueno, puede ser un tema introductorio. Está bien. Pero pasen al tema de Jesús con sus hermanos. Búsquenlos. Quizá ya lo han hecho antes y han sido rechazados. Está bien, una tregua. Vuelvan a la carga. Vuelvan a buscarlos. Quizá ya su corazón esté más sensible para escucharlos. Quiero decirles del testimonio que escuché de un hombre que me decía, su papá cómo era de insistente y que la Biblia dice y que esto y lo otro, y ya me tenía fastidiado, pero él insistía y llegó un momento en que creí en Jesús. Mientras los escuchen, mientras no les digan ya cállate, sigan hablando de Jesús. Y como les digo, si les dicen cállate, ten una tregua, como dice aquel verso, no claudiques, una tregua, pero no claudiquen. Sigan hablando de Jesús a sus hermanos. Así que el mensaje fue este para su hermano. Hemos encontrado al Mesías. La búsqueda. Esa búsqueda había detrás del rabí, ¿dónde moras? Ya el maestro Juan se los había señalado. Está bien, pero nosotros queremos aquí vivirlo. Por eso, ¿dónde moras? Queremos experimentarlo. Y esas horas que pasaron con Jesús los dejaron convencidos de que Él era el Mesías. Bastaron esas horas, pero era importante pasar tiempo con Jesús, aparte del bullicio de tanta gente ahí alrededor de Juan. Y así es como se invita a pasar tiempo con Jesús. Ahora ya no está Él físicamente, pero podemos pasar tiempo con Él en oración, tiempo con Él en la lectura de su palabra. Este tiempo que estamos teniendo ahorita aquí es tiempo con Jesús. Pasemos tiempo con Jesús. Así es como una persona puede llegar a convencerse si Jesús es el Cristo o no. ¿Es el Salvador de su alma o no? Pero solo pasando tiempo con Él. Así es que la búsqueda había terminado para Andrés. Ahora se empeña en una nueva búsqueda, en la búsqueda de su hermano. Así es que tenemos aquí dos búsquedas, la búsqueda del Mesías, la búsqueda de encontrar a Jesús y luego la búsqueda de encontrar al hermano que no sabe de Jesús. Hemos encontrado al Mesías. ¿De qué manera se lo habrá expresado Andrés a su hermanito? Que el hermano fue impactado por esta noticia. Y en el 42 dice, él lo llevó a Jesús. Pedro, bueno, aquí no Pedro, Simón, su nombre original. Simón mostraría algún interés cuando su hermano le dijo, hemos encontrado al Mesías. De tal modo que entonces Andrés lo llevó, lo condujo hacia Jesús. ¿A cuántas personas ha conducido usted a Jesús? ¿Le gustaría seguir conduciendo personas a Jesús?
O aunque nunca ha conducido una persona a Jesús, quiere comenzar conduciendo personas a Jesús, llevando personas a Jesús. Primero tiene usted que encontrar a Jesús. Primero tiene que tener ese encuentro con Jesús. Y ya de ahí, de estar convencido de que Jesús es el Cristo, es su Salvador, y de que usted se ha arrepentido de sus pecados, ha rendido su vida a Cristo, entonces Dios lo hará una nueva persona y estará en condiciones de conducir a otros a Jesús. Él lo llevó a Jesús. Y al verlo, Jesús, ¿verdad? Jesús voltea a verlo con una mirada profunda, es lo que significa el texto, con una mirada profunda, taladrándole su persona, su ser. Le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. No dice el texto que Andrés le dijo: mira, Señor, él es Simón, mi hermano. No lo sabemos. Pero si no se lo presentó aquí, Jesús está ya dándole un adelanto de quién es él y su poder para conocer personas. Y la expresión hijo de Jonás era una expresión muy usada para poder lograr captar la identidad de alguien, porque había muchos Simones, pero no todos hijos de Jonás. Y de ese Jonás, porque podría haber otros Simones también hijos de Jonás, pero cuando se lo dicen a uno en lo particular, sabe que se está remontando a una identidad que lo liga con una familia, con un padre. Así los apellidos en este tiempo. Cuando usted dice ahora, en vez de Simón, hijo de Jonás, fuera Simón García, ¿qué está diciendo eso? Que ese Simón es hijo de un señor que se apellida García. Claro, algunos optan por tener el apellido de su madre, y como no tenemos eso tan consciente cuando expresamos a alguien simplemente su apellido y ya, pues la otra persona no le importa si saben que si su apellido, su primer apellido es de su papá o de su mamá, pero como sea, está ligado a un progenitor o a un tutor en el caso de alguien que ha sido adoptado, pero está ligado, está anclado a alguien. Y allá es a donde lo va a llevar Jesús, a su origen. Simón, hijo de Jonás. Esta identidad que tienes va a ser cambiada, Simón, hijo de Jonás. Va a ser cambiada. Tú serás llamado Cefas. ¿Se dan cuenta? Jesús está ya con una intención de que cualquiera que sea nuestro origen, cualquiera que sea el ancla de nuestro apellido, cualquiera que sea nuestro nacimiento, como haya sido engendrado en el vientre de nuestra madre, este ser, hay algo mejor todavía. Y es un cambio de personalidad, un cambio de identidad. Y Jesús está dispuesto a hacer eso, a identificarlo con Él, con lo que Él ve en nosotros. Por eso el texto lo miró profundamente. Y podemos inferir que por esa mirada tan profunda de análisis que Jesús hizo de este hombre, le dijo: te voy a cambiar el nombre, te voy a llamar Cefas. Y así sería conocido después. Ya Cefas, pues es una expresión aramea que ya traducida en el griego sería Petros y ya en español Pedro. Él sería llamado así, Cefas, del arameo Kefa y del Kefas,
En el griego pues se expresaba Kefas, pero su equivalente sería Petros. Y ahí termina nuestro pasaje. Ahí termina la narrativa de esta sección cuando dice, tú serás llamado Cefas. Y ahí queda. Hay una vida por delante nueva para ese Simón, ahora como Cefas. Y serás llamado. Ya para Jesús ya es un Cefas. Más adelante se lo va a hacer oficial delante de los demás. Pero mientras ya para Jesús es un Cefas. Ya para Jesús usted es alguien distinto. Si no ha rendido su vida a Cristo por alguna razón y sus luchas que tiene, Cristo las sabe. Pero Cristo también sabe si más adelante usted va a rendir su vida o no a Él. Entre tanto, dispóngase para decirle, Señor, mírame profundamente, mírame. Y como dice el salmista, si hay camino en mí de perversidad, cámbiame, Señor, cámbiame. Quiero ser una nueva persona. Quizá no un Cefas, pero sí un Cefas. Y les voy a decir por qué. No un Cefas, claro, como aquel Pedro, con su personalidad propia, pero sí un Cefas en lo que significa la palabra. Estabilidad, fuerza, durabilidad. Ahí queremos ser Cefas. Queremos ser estables en la fe. Queremos durar en la fe. Queremos ser fuertes en la fe. Y todo eso solo andando con Jesús. Que Dios nos bendiga y que podamos sacar un buen provecho de esta explicación de su palabra. Nos vemos el próximo miércoles. Antes les recuerdo que está en proyecto esta campaña PUF por una familia fuerte y feliz. Estén pendientes porque los días 10 al 13 estaremos transmitiendo en vivo conferencias para la familia. Ahora sí me despido.